Nos acercamos a las fechas en las que las películas de terror y suspenso abundan en cartelera, y la primera de esta gama ya está en cines a nivel internacional. No respires, personalmente, es una película que no me interesaba en lo más mínimo, ya que su afiche promocional se veía de muy mala calidad, pero a final de cuentas me decidí a verla descubriendo que resultaba ser algo bastante bueno y que no tenía nada que ver con la promoción que se le estaba dando. La historia gira en torno a un muchacho con el seudónimo de Money, un muchacho que comanda un trío de ladrones de casa compuesta por su novia Rocky y su mejor amigo Alex, quien a su vez hurta los códigos de las alarmas de los lugares del negocio de seguridad de su padre. Money le pide a Alex hacer un último atraco, ya que se ha enterado que hay un veterano de guerra invidente que vive solo en un suburbio prácticamente abandonado de Detroit, quien recibió una millonaria indemnización por un accidente familiar. Al ser esta cosa la única oportunidad que le ayudaría a Rocky finalmente salir de su hogar disfuncional junto con su hermanita, el enamoradizo Alex acepta el trato, y es desde este punto en el que un aparente trabajo simple se convertirá en una pesadilla para este grupo de ladrones. No respires es difícil de catalogar en un género específico, pues lleva una gama de cualidades que en momentos la hace moverse por el clásico género del terror, pero la mayoría del tiempo nos encontramos sumergidos en un thriller de suspenso convencional con todo y giros de tuerca en la trama. Comenzando con las actuaciones, debo decir que los personajes se encuentran bien desarrollados y se toman bastante creíbles al espectador. Daniel Sobato, Janelle Levy y Dylan Minnette dan vida al trío de ladrones de una forma bien lograda, haciendo que en momentos empaticemos o detestemos a sus personajes que desde cierto punto de vista son los malos del filme. Pero quien se roba la película con su actuación no es nadie más que Stephen Lang, que interpreta al veterano invidente que les hará pasar un infierno a estos delincuentes que han osado entrar en su propiedad. La película logra dar un sentimiento claustrofóbico que se provoca en la atmósfera de la cinta, tras entrar a la morada del hombre ciego. En momentos es algo desesperante sentir cómo cualquier cosa puede ocurrir en esta casa y que cada vez que se va haciendo más pequeño el espacio en el cual se mueven los protagonistas, busquen sobrevivir y haya algo que los esté buscando. Sientes siempre la sensación de que en cualquier momento puede pasar algo que te pueda sacar un susto de los de verdad. La simple idea de enfrentar a este grupo de ladrones ante un ex militar que se ha entrenado para agudizar sus sentidos restantes hacen sentirlo como una verdadera amenaza que se encuentra latente en cada momento y logra dar una tensión parecida a la que muchos sentimos al ver hace unos años Enterrado con Ryan Reynolds. Posiblemente lo más grato de la película es que recurre al horror y al suspenso sin recurrir forzosamente a fuerzas sobrenaturales, que pareciera es lo único que el cine de terror ofrece en los últimos años, y por desgracia mal hecho. Todo se siente coherente y en momentos realista, haciendo que un pequeño sentimiento de persecución recorra al espectador conforme la cinta va avanzando. El ritmo de la película se encuentra balanceado y no se rompe en ningún momento. Se encuentra con momentos lentos que estallan repentinamente en un estado de suspenso puro, pero sin llegar a ser extremos o sobresaturados. Pero este ritmo se logra gracias a un guión cuidado de parte del uruguayo Fede Álvarez, que logra darle al clavo en el ámbito de la tensión y el miedo sugestivo. El mismo guión maneja en un perfil bajo pero siempre constante una fuerte crítica social a cómo la sociedad actual se torna más violenta y peligrosa ante el constante aumento de la desesperanza social que busca un escape de ella misma. Los escenarios oscuros y pequeños logran hacer que la película se sienta como viejos clásicos como La Masacre de Texas o La gente detrás de las paredes. Puede que en momentos la película se sienta un poco pasada de tiempo por exceder la duración de algunas secuencias. Eso termina siendo el punto más perjudicial del filme. Si bien no es algo muy grave, sí afecta de vez en cuando alguna escena estirarla de más. La cinta tiene un buen ritmo, que es constante, pero hay ciertas escenas que uno pensaría se extienden de más y le pueden quitar un poco de poder a cosas que deben ser fugaces y repentinas. Puede que algunas cosas dentro del film se alarguen de más y esto hace que las escenas terminen siendo bastante fastidiosas. Pero a final de cuentas se siente más como si la historia solo buscara un pretexto para encontrar cómo conectar con un momento valioso clave que dé un giro inesperado y sorprenda a la audiencia. En cuanto a la banda sonora, debo decir que logra darnos una sensación desoladora y en momentos escalofriante, que acompaña muy bien lo que vemos en pantalla.
Puede que no resalte mucho dentro del género, pero aún así cumple su función de buena forma. Y esto es algo que actualmente las películas casi no están logrando, una banda sonora que los acompañe perfectamente o al menos de manera decente. Yo le doy a No Respires un 9. Es una muy buena película de suspenso con tintes de terror. Sus personajes se encuentran bien escritos y los actores logran usar sus personajes de forma correcta para sumergirnos más en la intromisión de estos ladrones que terminan volviéndose la presa de su víctima. Y nos deja pensando al final de la cinta, ¿quién fue el malo? ¿El hombre que defendió lo suyo o quienes decidieron hurtarlo por intereses personales? Solo piénsenlo. Creo que hoy en día tememos enormemente al escuchar la palabra remake dentro de una producción grande. Y es más preocupante cuando el remake es de una película de culto y que forma parte de un género o incluso fue las que originaron el género. Aquellos que gustan del spaghetti western seguramente conocen el nombre de Los Siete Magníficos, protagonizada en esta reinvención por Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, entre otros. Pero la pregunta es, ¿esta nueva versión le hace justicia al original? Pues vamos a averiguarlo. La trama de esta nueva versión nos relata cómo temerosos habitantes del pueblo de Rose Creek se encuentran atemorizados bajo el control del industrial Bartolomé Bow. Ellos deciden contratar a 7 forajidos para terminar con la amenaza del industrial. Pero, sin embargo, pronto se darán cuenta estos 7 que están luchando por algo más grande que el simple dinero. Esta nueva reinvención del clásico dirigido por John Starz allá en 1960 nos presentan una aventura del oeste para una nueva generación de cinéfilos, pero que por desgracia ponen en constante riesgo el estilo original de la historia. Comenzando por las actuaciones, debo decir que estos entregan actuaciones decentes y funcionales para la película, pero hay un problema bastante grave. Aunque todos dan una actuación decente, se alejan demasiado del punto de Los Siete Magníficos, en el cual estos vándalos del oeste buscan culminar un trabajo para el que se les ha unido, y en el proceso parece que ninguno tiene un problema para acomodarse en este equipo. Se supone que todos son forajidos que han trabajado individualmente, están haciendo por primera vez un equipo con otros de su misma carriña para hacer un trabajo sucio. ¿Por qué ninguno de ellos tienen un choque entre sí? Sus personalidades son tan diferentes que puede haber un choque claro entre ellos, sobre todo por su misma naturaleza. No hay forma en el que se sientan bien utilizados a los actores y vemos que desde una instancia inicial estos individuos con funciones específicas no tienen conflictos entre sí. Todo se vincula rápido entre ellos y dan la sensación de que no buscaron profundizar de buena forma en los personajes. Los vuelven más un brigada A de locos mercenarios, pero con buen corazón, que una banda de forajidos. El villano de la cinta creo que es lo que más se respeta de la versión original, con esa clásica idea de los villanos malos hasta la médula y que fueron clásicos del western. El ritmo de la cinta tiene altibajos constantemente. Hay muchos subtramas que llegan a ocupar un tiempo excesivo que pueden dedicarse más a explicar a otros personajes importantes en la historia, en vez de desaprovechar los actores que tienen en ellos. El primer acto arranca de buena forma con un ritmo neutro característico del género, pasando a un segundo acto irregular, donde la cinta sube y baja de nivel constantemente, haciendo un poco difícil de seguir el ritmo, para finalmente llegar al tercer acto, muy movido pero con un final tibio y que no complace realmente las expectativas de aquellos que esperábamos esta cinta. Cosas clásicas del western, como el racismo y la idea de las etnias nativas, se encuentran nulas en esta película, dejando que la cinta se sienta fuera de tiempo en el cual tratan de sumergirnos.
y es sustituido por humor atemporal que busca hacer más políticamente correcto el concepto de la cinta. Digo, estamos viviendo la época del viejo oeste y parece que a la gente no le molesta ver un indio, cuando en ese tiempo las tribus indígenas, nómadas o como quieran llamarlas, eran muy mal vistas, eran agredidas racialmente. De hecho, creo que la versión que hicieron hace unos años del Llanero Solitario trabajó mejor este concepto que lo que hicieron los Siete Magníficos. Y eso es algo malo, ya que la película del Llanero Solitario tampoco es una cosa muy buena que digamos. El humor de la película es muy recurrente en varios momentos, que llegan a tornarse hartantes después de un rato. Dentro de las 2 horas de duración de la cinta encontramos infinidad de chistes. Lamentablemente esta cinta entra en el concepto de un perro de un solo truco, dentro de un humor donde se explota un mismo chiste tantas veces en el filme que llega a ser molesto después de un rato. Y el problema es que a veces son en periodos de 5 minutos entre sí. En cuanto a la banda sonora, debo decir que es bastante decente y aceptable, pero comete el pecado que no debe cometer nunca un remake. Pasa por alto el tema original de la cinta, haciendo que para los veteranos que aman el clásico sientan que falta algo dentro de la cinta que no le hacen sentir los Siete Magníficos. Es como si Rob Zombie hubiera quitado completamente el tema de Halloween en su remake. Digo, el tema ya es tan conocido hoy en día que es un pecado hacer una nueva versión y no conservar el tema principal de los Siete Magníficos. Otro problema grave que encuentro es el cambio de nombres de varios personajes importantes que sin ninguna razón ni por un motivo aparente van nombres más clichés del género, causando que uno se pregunte qué tanto de los Siete Magníficos vas a conseguir al final en esta cinta. Y eso es una pregunta que te va a quedar bastante rato, sobre todo si conoces el material original y sales de la sala del cine después de enfrentarte a esta nueva versión. Yo le doy a Los Siete Magníficos un 6.5. Es una película entretenida, muy pasajera para disfrutar con amigos o solo cualquier día de la semana, pero que lamentablemente no es Los Siete Magníficos. La esencia del original se pierde por completo, pero que de cierto modo pulsa todos los botones necesarios en la máquina de fórmulas para modernizar de modo pasable a las nuevas generaciones un clásico. Pero como repito, no logra ser igual de buena que su original y tal vez ni siquiera llegue a ser la sombra de lo que fueron los Siete Magníficos. Yo soy Shady Knight y nos vemos en el próximo Cine con Shady para hablar de Miss Peregrine y los Niños Peculiares. Nos vemos, hasta la próxima.